Bienvenidos, queridos estudiantes, nuevamente en esta oportunidad vamos a trabajar hoy día con el curso de química, con el curso de biología. Ya chicos, el curso de química fue la clase pasada, ahora vamos a ver el curso de biología. Reciban el cordial saludo del Centro Preuniversitario de Desarrollo y Liderazgo. A continuación vamos a ver las siguientes preguntas diversas de los 4 primeros temas de biología. Vamos a empezar en biología ya. Empezamos con la preguntita número 1. ¿Ya? Preguntita número 1. Ya, vamos a ver la preguntita número 1, chicos. Ya, pregunta número 1. Vamos a ver, mira lo que dice la preguntita número 1. Me dice, la teoría de la vida que se basaba en condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra primitiva, que permitieron el desarrollo de la vida. ¿Tú te acuerdas? Aquí hay varias teorías. Una teoría dice la teoría cosmozoica. La teoría cosmozoica nos decía que el hombre provenía del espacio, eran extraterrestres, y bueno, la vida provenía del espacio, y así estuvieron hablando, sí, del espacio y todo, ¿ya? Que provenían del espacio. La teoría cristiana se basa a que había un creador en este caso, el creador Dios, y así, ¿sí? La teoría biogénesis, teoría de origen de la vida. El origen de la vida, vida, génesis, principios, el principio. ¿Quién fue de estas teorías la que puso condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra y permitieron el desarrollo de la vida? Fue la teoría de Oparín. Oparín hizo esto, una muestra, hizo en su laboratorio un experimento y ideó los coacervados, habló de los coacervados y que la vida provenía de otra vida. Entonces la teoría de Oparín es la que se encarga de las condiciones físicas, químicas y primitivas que permitieron el desarrollo de la vida. La teoría glaciar, teoría de los glaciares, ¿sí? Listo, vamos a la preguntita número 2. A ver, ¿qué es lo que nos dice la pregunta número 2? Vamos a ver, preguntita número 2. ¿Sí? Preguntita número 2. Agrandamos. A ver, me dice, Pipistrellus pipistrellus. ¿Qué es el Pipistrellus pipistrellus? Pipistrellus es un murciélago. Es un murciélago pequeñito. Es un murciélago pequeño. Este murciélago pequeño lo encontramos en Europa, China, Canadá. ¿Sí? Europa, China, Australia, que diga. ¿sí? El Pipistrellus es el murciélago. Acuérdate que los murciélagos son mamíferos. Acá vemos varias ciencias. Vemos la ornitología. Ornitología va a estudiar las aves. La protozoología estudia los protozoarios. La malacología estudia los moluscos. La herpetología va a estudiar los anfibios y reptiles. Anfibios y reptiles, acuérdate, es la herpetología. Entonces, la mastozoología es la que estudia los mamíferos, la mastozoología. ¿Sí? ¿Estamos bien? Mamíferos. Entonces, la respuesta, el pipistrellus, el murciélago pequeñito. Actualmente existen 170 especies. ¿Sí? Vamos a la preguntita número 3. Preguntita número 3. Vamos a ver, chicos, ¿ya? Preguntita número 3. Mira lo que dice. ¿Cuál de los siguientes compuestos puede estar presente en... vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes compuestos puede estar presente tanto en la materia viva como en la materia inerte? A ver, ¿qué es la materia inerte? La materia inerte es la materia... la materia inerte, vamos a ver. La materia viva y la materia inerte. La materia inerte conocemos como materia viva a todos los organismos vivos, o materia viva, los organismos, ¿sí? Los seres vivos.
Este sería los seres vivos. Los seres, vamos a ver bien la C, los seres vivos, ¿sí? ¿Ya? Y la materia inerte, aquí vamos a tener al suelo, vamos a tener a los ríos, las rocas, ¿sí? Los glaciares, o sea, sin vida. ¿Qué es lo que puede estar presente tanto en la materia viva como en la materia inerte? Puede estar presente las sales minerales, las proteínas, los glúcidos, los lípidos. Estos van a estar dentro de los seres vivos y los alcoholes van a estar formando parte de la química orgánica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles tienen compuestos que se encuentran en la materia viva como materia inerte? Son las sales minerales. Las sales minerales están presentes en los dos, ¿sí? A ver, vamos a ver, chicos, preguntita número 4. Mira lo que me dice preguntita número 4. Vamos a ver. Dice, ¿qué nombre recibe la propiedad del agua cuya superficie ofrece resistencia a la ruptura, permitiendo ciertos insectos caminar en el agua? A ver, si tú te has dado cuenta, en el agua, cuando tú estás lavando, echas jabón, los zancudos se pueden parar en el agüita por las moléculas del agua. Esa propiedad es la tensión superficial. Los barcos pueden flotar debido a la tensión superficial, que es la fuerza que ejerce el agua hacia arriba, o en pocas palabras es el empuje. Entonces, ¿qué nombre recibe la propiedad del agua cuya superficie ofrece resistencia a la ruptura, permitiendo los seres caminar? Es la tensión superficial. La tensión superficial. La viscosidad, la capilaridad, la comprensibilidad, el calor específico es propio de los fluidos, Acuérdate que los fluidos son los líquidos y gases, Los líquidos y gases son los fluidos. Y esas propiedades, viscosidad, capilaridad, calor específico, incomprensibilidad, son propias de los líquidos, de los gases, ¿sí? Y la tensión superficial es propia del agua. Esa es la propiedad, tensión superficial, acuérdate. Entonces, vamos a la preguntita número 5. Mira lo que dice la preguntita número 5. Vamos a ver. Pregunta número 5. A ver, dice, una de las siguientes propiedades no es característica de los monosacáridos. Acuérdate, los monosacáridos son carbohidratos. Los carbohidratos tienen sabor dulce, son cristalinos, solubles en aguas, son capaces de oxidarse. Esa es la función de los carbohidratos. Vamos a tener la glucosa, la fructosa, la galactosa, la maltosa, la celuliosa, son monosacáridos, ¿sí? Estos monosacáridos, su característica es que tienen un sabor dulce, son cristalinos, sólidos cristalinos, son solubles en el agua y son capaces de oxidarse. ¿Cuál de estas no es característica de los monosacáridos? Que se oxidan sales de cobre. Las sales de cobre no tienen que ver nada con los monosacáridos. ¿Listo? Vamos a la preguntita número 6. Preguntita número 6. Mira lo que dice la preguntita número 6. Vamos a ver. Preguntita número 6. Vamos a ver, chicos, ¿sí? Listo. Se ocupa del ser vivo desde el momento de su concepción, pasando a través de diferentes etapas hasta su completo desarrollo. Vamos a ver. La filogenia se ocupa de ser vivo, pero se ocupa prácticamente de cuando la filogenia, aquí vamos a hablar del árbol genealógico de la vida, ¿sí? La filogenia estudia los seres vivos pasando por etapas y desarrollo, ¿sí? La organología, logía, estudia los órganos. La paleontología, acuérdate, aquí estudia los órganos. La paleontología estudia los restos fósiles. La antropología estudia al hombre,
¿sí? Al hombre, ¿sí? Al hombre, a los hombres, el hombre de Cromañón, el Piripithecus, ¿sí? Y la ontogenia. La ontogenia es la que va a pasar la concepción del desarrollo de la vida, desde el momento de que nace hasta el momento que se desarrolla. Entonces seríamos la ontogenia. La ontogenia es la que se encarga. Vamos a ver. Listo. Vamos a la preguntita número, ya está la preguntita número 6. Vamos a la preguntita número 7. Es un ejemplo de lípidos. Vamos a ver. Acuérdate que dentro de los lípidos están los aceites, están las grasas, están los fosfolípidos. Me dice, es un ejemplo de lípidos. El colesterol, ¿será un ejemplo de lípido, chicos? Sí. El colesterol es un ejemplo de lípido, ¿sí? El colesterol es un ejemplo de lípido. Acuérdate, la glucosa es un carbohidrato, El retinol es una vitamina, la vitamina A, es una vitamina, tenemos la vitamina A. La fenilamina es un aminoácido, es un aminoácido, es un aminoácido, y la ribosa se encuentra en el ADN, acuérdate, en los cromosomas. Entonces, es un ejemplo de lípidos, es el colesterol. El colesterol es un ejemplo de lípidos. El colesterol es un ejemplo de lípidos. Listo. Preguntita número, vamos viendo, ¿sí? Preguntita número 8. Vamos a la preguntita número 8. Mira lo que dice. Vamos a ver, preguntita número 8, lo hacemos grandecita. Me dice, la base complementaria de la adenina, la base complementaria de la adenina. Mira, acuérdate de algo, vamos a ver. Atlético Grau, UTC. Unas son pirimídicas y otras son pirimidinas, ¿sí? El adenina guanina, acuérdate, Atlético Grau, uracilo, timina, citosina. La que acompaña siempre a la adenina es la timina. La timina siempre acompaña a la adenina. Guanina, uracilo, citosina son las otras bases nitrogenadas, pero la que siempre acompaña a la adenina es la timina. Entonces la respuesta de la 8 sería la timina. Vamos bien, ¿sí, chicos? Vamos bien. Acuérdate, siempre por favor repasa tus módulos, repasa tu teoría, no te olvides, ¿sí? Tú repasa tu teoría. Vamos al número 9. Fíjate que en el 9 me dan, a ver, número 9, ¿qué es lo que me dan? Me dice, relaciona correctamente. Vamos a cambiar de colorcito. Ya, vamos a cambiar de colorcito. Relaciona correctamente. Los gusanos son estudiados por la helmintología. La helmintología, acuérdate que van a ser gusanos planos, que son los platelmintos, y los gusanos redondos, que son los nematelmintos. ¿Quién estudia los gusanos? La helmintología. Los seres humanos son estudiados por la antropología, ¿sí? Los crustáceos, la carcinología, y los insectos, la entomología. Entonces vamos viendo, 1 con D, 2 con C, 3 con A y 4 con B. La respuesta sería enano, ¿ve? Enano. 1 con D, 2 con C, 3 con A y 4 con B. Entonces ahí tenemos el desarrollo de esa preguntita. Vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo, preguntita número 9, ya sabemos, ya está la pregunta, enano. Vamos a ver lo que dice la preguntita número 10. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice la preguntita número 10? Mira, la vitamina que está implicada en la coagulación de la sangre. ¿Cuál es la vitamina que se encarga de la coagulación de la sangre? Acuérdate, la vitamina A no, la vitamina A no. La vitamina D, la vitamina A o antiseroftálmica. Vitamina A
antiserotálmica, antiserotálmica, ¿sí? La vitamina D es la calciferol, calciferol, ¿sí, chicos? La vitamina C es la escorbuto, la escorbútica, la escorbuto, en la que se encarga de la coagulación de la sangre, o sea, las plaquetas, es la vitamina K. La vitamina K importantísima, ¿sí? Para la coagulación de la sangre. Acuérdate que las vitaminas influyen en el desarrollo de las actividades, ¿sí o no? Vamos a ver la preguntita número 11. A ver, chicos, preguntita número 11. Otra vez nos regresamos a las teorías de la vida. ¿Sí? A ver, dice. Ya. Dice, durante siglos el hombre pensó que vivía y nacía de materia inorgánica, en descomposición por efecto del azar. Esa es la teoría, recibe el nombre de la generación espontánea. La generación espontánea, quien descartó esta teoría fue Louis Pasteur. Louis Pasteur, padre de la microbiología. Inclusive él hizo un experimento que lo que hizo, puso en un laboratorio, puso frasquitos y puso carne destapada y carne tapada. La carne destapada, llegaron las moscas pusieron gusanitos, las larvas, gusanitos, luego salieron vida, ¿sí? Se malogró la carne y los moscos dejaron los huevitos y luego a los días salieron más mosquitas, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el frasquito que estaba cerrado? Con el frasquito que estaba cerrado no se descompuso la carne y no hubo vida. Entonces quien descartó la teoría de la generación espontánea fue Louis Pasteur, ¿sí? Listo. Las otras teorías, quimiosintética, el adioparín, la biogénesis, bio-vida, génesis, principio, plasma germinal, no tiene que ver nada ahí, el galvanismo, eso son otras teorías, pero que no tienen que ver. Bueno, el galvanismo no tiene que ver ahí, entonces vamos viendo, Pasteur descartó esa teoría, ¿sí? Acuérdate, Pasteur, padre de la microbiología, ¿ya? Microbiología. Vamos a la preguntita número 12. Preguntita número 12. Vamos a ver. Mira lo que dice la 12. Me dice, la degradación del almidón. La degradación del almidón en el tracto digestivo es un proceso que... A ver, el almidón en el tracto digestivo es un proceso que recae dentro. A ver, cuando hablamos de digestión, nosotros tenemos que hablar del anabolismo, el anabolismo y el catabolismo. A ver, vamos a ver, chicos. El anabolismo se encarga de transformar sustancias simples a complejas y el catabolismo sustancias complejas a sustancias simples. En este caso, cuando el almidón llega al tracto digestivo ya sería una masa compleja, ¿sí? Entonces cambiaría de complejo a simple. Entonces la respuesta sería el catabolismo. El anabolismo, ya sabes, sustancia simple compleja. La irritabilidad es la propiedad que tienen los seres vivos de responder a estímulos. La reproducción es perpetuar la especie. La relación es una propiedad de los seres vivos también, ¿sí? Entonces la respuesta sería en la 12, el catabolismo. Preguntita número 13. Nos vamos a la preguntita número 13. A ver. Área rectangular, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ponerlo bien, chicos. Ya. Vamos a ponerlo bien. Dice, hemos hecho la número 12, nos vamos a la 13. A ver. Listo, ahí está más bonito, lo jalamos y lo ponemos más grandecito para que lo veas. Ahí está. La función principal del ADN. A ver, la función principal del ADN, acuérdate que el ADN, dentro del ADN tenemos los cromosomas. Los cromosomas son los encargados de
El ADN es el portador de la información genética. Acuérdate, esa es la principal función del ADN, es el portador de la información genética, ¿ya? Entonces la respuesta sigue, la función principal del ADN es el portador de la información genética. Almacenar nutrientes, transporte de oxígeno, son propiedades de la célula. Llevar a cabo respiración, propiedades de las células. Participa en la glucólisis, propiedades de la célula. Las otras son propiedades de la célula. ¿Cuál es la función principal del ADN? El portador de la información genética. Listo. Preguntita número 14. A ver, mira lo que dice, la pota. Nombre científico de la pota. Género, especie. Dosidicus gigas es la pota. Es estudiado por, vamos a ir viendo. A ver, acuérdate, habíamos dicho que estudiaba la herpetología. La herpetología estudiaba los anfibios y reptiles. Anfibios, reptiles y reptiles. La malacología estudia los moluscos. La entomología estudia los insectos. La carcinología estudia los crustáceos. Si tú te das cuenta, la pota, ¿qué será? ¿Será un crustáceo? ¿Será un molusco? A ver, ¿cuál es la respuesta? Malacología. Es un molusco. Sí, es un molusco. Listo. 14 moluscos. Vamos a la preguntita número 15. Vamos a ver. Vamos bien, chicos, ¿sí? Preguntita número 15. Uno de los siguientes lípidos es un compuesto esencial de las membranas celulares. ¿Cuál crees tú que es un compuesto esencial de las membranas celulares? Acuérdate cuando veíamos el modelo de Watson y Crick, de Singer y Nichols, Watson y Crick. A ver, acuérdate, ¿qué es lo que tiene en esencial las membranas celulares? Las membranas celulares lo que tienen son los fosfolípidos. Los fosfolípidos es un compuesto esencial de las membranas celulares, son como especies de fosforitos. Los esteroides son hormonas, los triglicéridos, ácidos grasos y las ceras también son lípidos, sí, también son lípidos. Los esteroides también son lípidos, pero el que cumple función esencial son los fosfolípidos. Los fosfolípidos van a estar dentro de las membranas celulares, sí, los fosfolípidos. Vamos a la preguntita número 16. Vamos viendo, dice, consiste en comparar ciertas moléculas que aparecen en todos los seres vivos, de tal manera que es una molécula son tanto más parecidas como menos diferenciadas evolutivas entre sus poseedores. ¿Qué prueba es la prueba? Vamos a ver. Las pruebas anatómicas son las pruebas, la anatomía es la que estudia la fisiología humana, ¿sí? Las vestigiales estudia, por ejemplo, en la historia, por ejemplo, las artes rupestres, la historia, las trepanaciones craneanas, vida, geografía, son pruebas de la vida y de la geografía. Paleontología, los restos fósiles. Entonces, la que se va a encargar de que todos los seres vivos, ¿sí?, diferencias evolutivas son las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas son las que se encargan de ver las diferencias evolutivas, ¿sí? Vamos bien. Problemita número 17. A ver, dice. 17 me dice, vamos a ver la 17. A ver, problemita número 17. En un nucleótido se está formado, acuérdate que un nucleótido es un nucleósido más el fosfato orgánico, ¿sí? Entonces, el fosfato orgánico más el nucleósido forma lo que es el nucleótido.
Entonces la respuesta en este casito, vamos a ver, dice, está siempre acompañada del fosfato, el fosfato inorgánico y un nucleósido. Fosfato, pues entonces base púrica, no tiene que ver nada. Fosfato, ribosis, base hidrogenada, no. Nucleósido, base hidrogenada, lo ponen para confundirte. Es fosfato inorgánico y nucleósido. ¿Sí? Listo. Vamos a la preguntita número 18. ¿Qué es lo que me dice? Aquí regresamos otra vez con las vitaminas. Vamos a ver. Ya. A ver, me dice, con las vitaminas. Seguimos con las vitaminas, ¿ya? Mira lo que me dice, el escorbuto. Ahora habíamos hablado del escorbuto, que era la deficiencia de la vitamina C, ¿sí o no? Listo, ahí está tu respuesta. Vitamina B12, ¿sí? La cianocobalamina, la vitamina E, lo encontramos en las legumbres, la tiamina, vitamina B, y la retinol es la vitamina A. Entonces, el escorbuto se presenta principalmente por la deficiencia de vitamina C. ¿Cómo es el escorbuto? Si te das cuenta, son bolitas que salen al costadito de la lengua, a manera de bolitas, a manera de, ¿cómo te digo? Bolitas que salen en la lengüita, molestan, es el escorbuto, ¿ya? Es el escorbuto. Se da por la deficiencia de la vitamina C. Vamos a ir viendo. Vamos bien, chicos, ¿sí? Vamos bien, vamos a la 19. A ver, ¿qué es lo que me dice la 19? Me están hablando de los aminoácidos. ¿Sí? Preguntita 19. Me hablan, dice, de los aminoácidos. Me dice, un enlace que une a los aminoácidos para formar proteína. Para formar proteína. A ver, los aminoácidos son el enlace peptídico. El enlace peptídico. El enlace esteárico es del ADN. ADN. El glucosídico es de los carbohidratos. Carbohidratos. ¿Sí? Disulfuroso, dos veces azufre, no tiene que ver nada ahí. Nitrógeno, el agua. El agua son los enlaces de hidrógeno. Enlace que une los aminoácidos es el peptídico. El esteárico, acuérdate que es del ADN. ¿Sí? Listo. Vamos a la preguntita número 20. Mira lo que dice la 20. Me dice, una de las funciones no es característica de los lípidos. Me dice que no es característica de los lípidos. A ver, hablamos un poquito de los lípidos. Los lípidos tienen reserva energética. Los lípidos son grasas, son aceites, tienen reserva energética. Algunas son, dice, van a formar componentes de las membranas, acuérdate que son los fosfolípidos, van a producir calor y también algunas son vitaminas o hormonas. En el caso de vitaminas, de vitaminas, hormonas, los esteroides. Me dice, es una de las funciones que no es característica de los lípidos. Reserva energética sí es característica de los lípidos. ¿Sí? La reserva energética es verdadero, es una característica de los lípidos. Componente de las membranas celulares, sí, ahí están los fosfolípidos, que a la vez son lípidos. Algunas son vitaminas o hormonas, los esteroides, verdadero. Producen calor, es verdadero. Inmunológica, acuerda que la función inmunológica es de los linfocitos. Los linfocitos. O también tenemos aquí los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos cumplen función de defensa. Función de defensa. Listo, entonces, el que no es característica es inmunológica. ¿Sí? Que es de los lípidos, la que no es inmunológico. ¿Sí? Es de los linfocitos. Vamos a la pregunta número 21, chicos. 21. Preguntita número 21.
Las células procarióticas presentan, a ver, ¿qué es lo que no presentan las células procarióticas? Si tú te has dado cuenta, las células procarióticas, a ver, las células procarióticas van a tener pared celular, es verdadero, van a tener membrana celular, verdadero, núcleo, gliosisomas, también verdadero, ¿sí? Los ribosomas, también verdadero, y los mesosomas, porque los mesosomas son las bacterias. Los mesosomas se encargan de las bacterias, las bacterias, ¿sí? Entonces, las que presentan forma inclusiva son los mesosomas. Los mesosomas son los que se encargan de esa función, ¿sí? Vamos a ver, preguntita número 22. Número 22, mira lo que dice, el retículo endoplasmático liso. Acuérdate que el retículo endoplasmático puede ser liso, puede ser rugoso. ¿Dónde se sintetiza? Se sintetiza el estómago de la célula, ¿sí? Son los lípidos. Los lípidos se sintetizan en el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Las proteínas son las que cumplen más funciones vitales, ¿sí? Las enzimas van a tener catalizadores, estas son funciones vitales. La glicina es un aminoácido, las ceras son aceites. Entonces, el retículo plasmático se sintetiza en los lípidos. Acuérdate que estamos viendo varias características de los lípidos, ¿sí? Estamos aprendiendo que los lípidos presentan varias características. A ver, vamos a ver. A la variación de un gen, ¿cómo se denomina? Vamos a ver. La variación de un gen. La variación de un gen es la forma que presentan los genes. La forma que presenta la variación es la variación, o sea, es la forma que presenta el gen. La variación que presenta el gen son los alelos. Los alelos se encargan de las formas de los genes, ¿sí? Los alelos. El locus es la posición del gen, el loci es el plural de gen, el fenotipo y genotipo son las características de los cromosomas que van a presentar, ¿sí? Vamos a la 24. ¿Qué me dice la preguntita 24? Vamos a ver. 24 me está diciendo organelo encargado de la generación de energía en la célula animal, protozoario y un hongo. Acuérdate, el organelo encargado de la generación de energía. Vamos a ver. El organelo encargado de la energía, ¿cuál sería? A ver, ¿el centriolo sería, chicos? ¿Qué dices? ¿El centriolo? El centriolo sería falso. Vamos viendo, ¿sí? El aparato de Golgi se va a encargar, sería falso. El retículo plasmático sería falso. Pero dice, lo encuentras dentro de la célula animal, protozoarios y hongos. ¿Qué es lo que son? Son los ribosomas, son los que se encargan de la síntesis de energía, los ribosomas. Los ribosomas, ¿ya? Los ribosomas. Vamos a la pregunta número 24. 25 que diga, chicos. 25, vamos a ver. Dice, estructuras cilíndricas presentes en la proteína actina en el citoesqueleto se denomina, a ver, la proteína, vamos a ver. Dice, a ver, los cilios, las bacterias, tú has visto unas bacterias, ¿sí? Los pelitos son los cilios, ¿sí? Estos pelitos se van a encargar de la locomoción, ¿sí? De la locomoción. Los flagelos, tengo la ulema. Este es el flagelito. Se va a encargar, los flagelos y los cilios se van a encargar de la locomoción, ¿sí? Los microtúbulos, los centriolos, los microfilamentos van a estar dentro de la célula, pero los que se van a encargar del citoesqueleto, de la proteína, son los los microfilamentos, los centriolos, los microtúbulos.
¿Tú qué dices? Centriolos no tiene que ver aquí, ¿di? Sería falso. Los microfilamentos o los microtúbulos, ¿qué dirás? Entonces las estructuras cilíndricas son cilíndricas, mira, son así, ¿ve? Sí, cilíndricas, así más grandes como tubitos de ensayo, ¿sí? Como tubitos de ensayo son los microtúbulos. La respuesta sería los microtúbulos, son estructuras cilíndricas, ¿ya? Vamos a la número 26. Preguntita número 26. ¿Qué me dice? La carga genética que posee cada organismo. A ver, la carga genética. ¿Quién es el que presenta la carga genética del cada organismo? En esta carga genética es el genotipo. El genotipo es la carga que posee cada organismo. El homocigoto recesivo es el menos dominante, heterocigotos, cigotos diferentes. El fenotipo son las variaciones del genotipo, homocigoto dominante es el que predomina. Entonces la carga genética se va a hacer el genotipo. Acuérdate, el genotipo, la carga genética. El genotipo. Vamos bien, ¿sí? 27. Componentes estructurales exclusivos de las células vegetales. Es exclusivo de las células vegetales. Vamos a ver. A ver, ¿qué es lo que tienen las células vegetales? Vamos a ver. Núcleo y centriolo. Ese de la célula animal. Es de la célula animal. Célula animal. Pared celular y lisosomas. También de la célula animal. Los seres vivos. Plastidios y pared celular. Eso es lo característica de los vegetales. Lisosoma también de la célula animal. Centriolo de la célula animal. Entonces la respuesta exclusiva de los vegetales son los plastidios y la pared celular. Sí, la celulosa. Acuérdate que la celulosa es un carbohidrato. Listo. Vamos a ver la pregunta número 28. Cuando hablamos de los síndromes tienen que ver con los cromosomas. Sí, tienen que ver con los cromosomas. Tienen que ver con los cromosomas. Entonces vamos a ver. Down y Klinefelter no son los más comunes. En este caso, las tres trisonomías más autosómicas más frecuentes son Patau, Down y Edwards. Patau, Down y Edwards. Mira, Down 21, Patau 13 y Edwards 18. Entonces la respuesta sería Edwards, Patau y Down. Turner, síndrome de Creutzfeldt, eso no tiene que ver, no son trisonomías más abundantes. Las más abundantes son esas tres, ¿sí? Que hemos nombrado ahí. Vamos a la preguntita número 29. ¿Qué es lo que me dice la preguntita número 29? ¿Listo? A ver, mira lo que me dice. Una de las premisas es falsa. Es falsa. Todas las células actuales proceden de un inicial o ancestro común. Eso es verdadero. Las moléculas orgánicas las forman solo los seres vivos. Eso es falso, porque las moléculas orgánicas también lo encontramos en los seres inertes. Los científicos Leiden y Chuan, acuérdate que uno es biólogo, uno es botánico y el otro es zoólogo, botánico-zoólogo, propusieron la teoría celular. Eso es verdadero. La membrana plasmática separa el medio interno de la célula exterior, también es verdadero. Los primeros microscopios se inventaron a principios del siglo XVII, también es verdadero. O sea, la que no corresponde aquí sería la B. Preguntita 29, la B. Vamos a ver la pregunta número 30. Sí, vamos bien. Preguntita número 30. Mira lo que dice la número 30, vamos a bajar acá está. A ver, componente celular que forma parte del citoesqueleto. A ver.
Vamos a ver. Componente que forma parte, componente celular que forma parte del citoesqueleto. Ya hemos dicho esto, ¿sí? Es algo que ya lo hemos visto. ¿Cuál era? Componente celular que forma parte del citoesqueleto son los microtúbulos, ¿sí? Los peroxisomas, los ribosomas, el aparato de Golgi y los gliosisomas son organelos citoplasmáticos, pero el que son organelos citoplasmáticos, pero el que forma componente del citoesqueleto son los microtúbulos, ¿sí? Los microtúbulos. Vamos a la preguntita siguiente. ¿Sí? Vamos a la preguntita siguiente. Preguntita número 31. Vamos a ver. Estructura que no forma parte del musculus. A ver. ¿Qué es el musculus? Musculus. A ver, musculus. Es el famosísimo ratón casero. El musculus es el ratón casero. Es el ratón casero. O simplemente el ratoncito. El ratón es el musculus. Ya, el ratón, si tú te das cuenta, un ratoncito va a tener, dice, estructura que no forma parte, mira, dentro de la célula va a tener su membrana plasmática, va a tener el ratoncito, va a tener mitocondrias, va a tener un núcleo, va a tener lisosomas, y esto se encuentra en la célula vegetal. Los plastidios, ya habíamos dicho, los plastidios se encuentran en la célula vegetal, o sea, el que no forma parte del musculus, que es un ratoncito. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 32. ¿Qué biomolécula cumple más funciones distintas en las células? Lo habíamos dicho. A ver, acuérdate. ¿Quién es el que cumple más funciones dentro de la célula? A ver, ¿qué biomoléculas cumple distintas funciones en la célula? Son las proteínas. Las proteínas son las que cumplen mayor funciones, son las que tienen más funciones dentro de la célula. Los lípidos, los carbohidratos, esos van a dar energía, ¿sí? Los ácidos nucleicos, los cromosomas. Entonces, la que cumple más funciones son las proteínas, ¿ya? Las proteínas. Acuérdate que los lípidos también encontramos, ahí encontramos los esteroides, también encontramos hormonas, fosfolípidos. A ver, seguimos, chicos. A ver, ya hemos dicho que biomoléculas, 33. ¿Qué material genético de una célula procariótica al no estar contenido dentro de una membrana? Vamos a ver. El material genético. ¿Dónde está el material genético, chicos? Dentro de los ribosomas. No está el material genético. Vamos a ver, ahí preguntan la que es verdadera. ¿Sí? Dentro de los ribosomas, material genético es falso. Repartido en los organelos, falso. Asociado en la pared celular, falso. Ausente en ambas divisiones celular, falso. El que no está contenido, dice, el material genético de una célula procariótica al no estar contenido dentro de la membrana está disperso en el citoplasma. Por eso son órganos citoplasmáticos, porque están dispersos en el citoplasma. Están en el citoplasma. A ver, aquí me dice, participa en la formación y degradación del peróxido. ¿Sí? A ver. Fíjate que hay algo ahí que ya está que te da la clave, porque dice peróxido de hidrógeno. Son los peroxisomas. Los peroxisomas participan en la degradación del peróxido de hidrógeno. Ya hemos dicho que los otros son organelos citoplasmáticos, pero los que participan en la formación de los peróxidos son los peroxisomas. Los peroxisomas. Vamos a la preguntita número 35. A ver, preguntita número 35. Vamos a ver.
Mira lo que me dice la preguntita número 35. CCC, CBCC, representa un tipo de... A ver, ¿qué es lo que ves? ¿Sí? Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Ojalá un poquito más grandecito para que lo veas. Ya. ¿Qué es lo que representa? A ver. Habíamos dicho, cuando hablábamos de los cromosomas, el locus era la posición de, ¿qué lo representa? Si tú te das cuenta, este es el genotipo, ¿sí? Mira, esas son las variaciones, CCC, CCC, CCB, ¿sí? Es el genotipo, eso lo representa el genotipo. Vamos a ir viendo, seguimos viendo, chicos. Acuérdate, por favor, lee. Tú lees, más aprendes. Presenta lisosomas execto. Vamos a jalarlo bien. Ahí está. Ponemos por acá. Presenta lisosomas execto. Si tú te das cuenta, ahí hay nombres, género y especie. ¿Sí? Aquí dice Corvus corax. Es el cuervo grande. El cuervo grande es el Corvus corax. ¿Sí? Ciconia ciconia es la cigüeña blanca es la cigüeña. ¿Te acuerdas que nos engañaban que traían los bebitos? Pura mentira, ¿eh? Ya sabes cómo vienen los bebitos. La iguana, ya está, la iguana, iguana, es la iguana, a veces más llamado capazo, ¿eh? El Gradus morua es un pez, es el bacalao. El bacalao. Neisseria gonorrea, chicos, ¿sí? La gonorrea no tiene que ver nada aquí. Ese no presenta lisosomas. Acuérdate que es una ETC, enfermedad de transmisión sexual. La gonorrea se produce por tener relaciones con prostitutas, ¿sí? Sin cuidarse, sin haber tenido preservativo. ¿Sí, chicos? Algunos dirán, ¿qué es gonorrea? Gonorrea, para que me entiendan, es pus en el pene. Pus en el pene. Antiguamente en la gonorrea tenían que ponerte 12 inyecciones en el meato urinario, 12 inyecciones. Y acuérdate que el único músculo que no se puede anestesiar es el pene, no hay anestesia. Imagínate qué dolor. Ahorita, gracias a la medicina que está muy avanzada, es solamente una vacuna. Una vacuna es un pinchón nomás, ¿sí? Entonces la gonorrea es pus en el pene. O lo famoso que dicen, la famosa quemada. La quemada es la gonorrea, producto de relaciones con prostitutas sin tener preservativo. Ya. Vamos a ver, ¿qué elemento celular resulta común en el Paramecium, Diatomea y Cianobacteria? A ver, ¿qué es lo que tienen en común? A ver. ¿Qué es lo que va a tener en común? A ver, ¿qué elemento celular resulta común en un Paramecium, una Diatomea y una Cianobacteria? Acuérdate que los que se encargaban de la respiración de las bacterias eran los ribosomas, ¿sí o no? Los ribosomas. Entonces, si tú te das cuenta, los ribosomas van a estar dentro de las bacterias. Sí, los ribosomas. ¿Qué elemento celular resulta común en el Paramecium y la bacteria? Los ribosomas, es el común. Es el común, ¿sí? Vamos viendo la que sigue. Dice, ya está, los ribosomas, síndrome de Patau. A ver, vamos a ver. Acuérdate que las trisonomías más comunes eran Patau, Dau, Edward. La trisonomía 13 es de Patau. Trisonomía 13 es de Patau, ¿sí? 18, ya sabías, Edward, ¿sí? Vamos a ver. Preguntita número 39. Ya. Organelas en forma de bolsa que se encarga de almacenar sustancias, almacena sustancias. ¿Cuáles son
cuando hemos visto los organelos citoplasmáticos dentro de la célula, las que se van a encargar de almacenar las sustancias son las vacuolas. Las vacuolas se encargan de almacenar las sustancias, chicos, ¿sí? Los lisosomas es el estómago de la célula, los peroxisomas degradan el peróxido, los ribosomas son de la función, los ribosomas de la función de energía, y las mitocondrias son las mitocondrias, sí, también son organelos citoplasmáticos, ¿sí? Vamos a la 39 y ya está. Pregunta número 40. Ya. El cruce de un híbrido. A ver. El cruce de un híbrido. A ver, acuérdate, ¿qué es un híbrido? Un híbrido, la mula. La mula es un híbrido, ¿sí o no? Siempre va a tener un gen dominante y un gen recesivo, dominante recesivo. Si tú te das cuenta, mira, ve, acá que son, mira, ve, son iguales, ¿sí? Dominante, 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 dominante. Acá, mira, ve, dominante, dominante. El híbrido va a tener un dominante recesivo. Mira la clave ave, dominante recesivo, dominante recesivo. Es un híbrido, ¿sí? Pregunta número 41. Vamos a ver. A ver, subimos. Preguntita número 41. ¿Quién descubrió los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos. Vamos a ver. Robert Brown, Robert Hooke, Leeuwenhoek, Camilo Golgi, Friedrich Meisner. Robert Hooke, acuérdate, descubrió la célula. Robert Brown, el núcleo de la célula. El núcleo de la célula. Sí, el aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Leeuwenhoek descubrió los protozoarios. Protozoarios. ¿Quién descubrió los ácidos nucleicos? Federico Meisner. ¿Sí? Acuérdate el mosaico fluido. 41, 20, Meisner. Vamos a la preguntita número 42. Listo. Científico que introdujo el término biología por primera vez. Vamos a ir viendo, ¿sí? A ver, acuérdate, Luis Pasteur, ¿qué era? Pasteur era padre de la microbiología. Él también que descartó lo que era la generación espontánea. La generación espontánea. Charles Darwin, evolución. Aristóteles, animales vertebrados, invertebrados, ¿sí? Alexander Fleming, la penicilina. Quien utilizó por primera vez el término biología fue Jean-Baptiste Lamarck, ¿sí? Jean-Baptiste Lamarck. Ahí está, chicos. Vamos a la preguntita número 43. Señale el siguiente. Vamos a ver aquí. Listo. Señale el siguiente significado biológico según corresponda a la paleontología. Acuérdate que la paleontología estudia los restos fósiles, ¿sí? Dice, estudia el origen y evolución de los seres vivos, es la biología. Estudia los restos fósiles, ahí está, mira, ve. Estudia los restos fósiles. Estudia la Tierra, estudia los seres bióticos, estudia la distribución de los seres vivos de la Tierra. Entonces la paleontología se va a encargar del estudio de los restos fósiles. Ahí tenemos la paleontología. Ya. Vamos a la número 44.
Me dice, contiene un gran número de mitocondrias. Contiene un gran número de mitocondrias. El tejido que contiene gran número de mitocondrias es el tejido muscular. El tejido muscular tiene varios números de cromosomas, ¿sí? Pero ese tejido muscular donde vas a tú ver más número de cromosomas en el músculo, pero cuando está en contracción lenta, ¿sí? Entonces, mira, los macrófagos, a ver, vamos a ver aquí. Entonces hemos dicho, a ver, los macrófagos son células, ¿sí? O son linfocitos que degradan las sustancias tóxicas, ¿sí? Adipocitos son grasa. Las fibras musculares lenta, mira, la fibra muscular lenta contiene un gran número de mitocondrias. Esa es mi respuesta. Los hepatocitos, el hígado, fibra muscular rápida. Entonces, ¿dónde vas a encontrar el número de mitocondrias? En las fibras musculares de contracción lenta. Ahí encuentras gran número de mitocondrias. Gran número de mitocondrias. Ya. Vamos a 45, ¿sí? Mira lo que me dice la número 45. Científico que demostró la falsedad de la Tierra, la generación espontánea. Ya la hemos hecho, ¿sí o no? Es parecida. A ver, Alexander Fleming. Fleming, acuérdate de la penicilina. ¿Sí? Charles Darwin, es evolución. ¿Sí? Gregorio Mendel, taxonomía. Artemius, filósofo griego, es un filósofo griego. Luis Pasteur es el padre de la microbiología y demostró la falsedad de la generación espontánea. Acuérdate cuando hizo el experimento de la carne, el experimento de la carne, que la vida procedía de varias células, ¿sí? A ver, vamos a ver. Número 46. La constitución cromosómica Klinefelter. Para que no te olvides, Klinefelter siempre es 47, pero ese 47 es un cromosoma más, ¿sí? Siempre van a haber, son 3 más, van a haber 2 X y un Y. Entonces, síndrome de Klinefelter, cromosoma 47. Miren, entonces 45 XO lo descartamos, no. 48 se pasó, 45 lo descartamos. Está entre estos dos. La respuesta está entre estos dos. Pero tú tienes que ver que tiene que haber uno diferente. Mira, ve, XXY. Entonces, aquí ves, ve, XXY. Entonces, la respuesta es XXY. ¿Sí? Es la constitución de Klinefelter, XXY. 46. Número 46, ¿sí? Listo. Seguimos con la 48. Vamos a ver. Nos vamos a Carlos Linneo. Carlos Linneo clasificó dominio, reino, especie, clase, filum, ¿sí? Orden, ¿sí? Me dice, si establecemos que un organismo pertenece a una determinada clase, la siguiente categoría superior a la clase, la categoría superior a la clase es el filum, chicos, es el filum. La categoría superior a la clase es el filum. Cuando leas de Mendel, ahí lo vas a encontrar. Acuérdate que Mendel fue el padre de la taxonomía. ¿Sí? Listo. 49. Vamos a ver. 40. Conjunto de individuos con capacidad de entrecruzarse por tener descendencia fértil. Indica a qué pertenece la misma
Bueno, aquí ha salido mal, vamos a repetirlo. Vamos a borrarlo y vamos a ponerlo bonito, ¿sí? Disculpen, ha salido un poquito mal. A ver, me dice. Ya, ahí está bonito. Lo habíamos visto ahora, perpetuar la especie. ¿Quién es eso? Conjunto de individuos con capacidad de entrecruzarse y tener descendencia pertenece a ¿a quién? Especie. La especie. Sí, la especie. Perpetuar la especie. Número 40 y... Listo, número... A ver. Ya, vamos a ver. Ya. Me dice, son células de las cianofitas encargadas de la fijación del nitrógeno. Ya. Ya, vamos a ver. Área rectangular. Nos hemos quedado en la número especie, toca la 50. Vamos a hacer la 50. A ver, vamos a ver la 50. La 50. A ver, me dice la 50. Son células de las cianofitas encargadas de la fijación de del nitrógeno. A ver, vamos a ir viendo. Nucleóides, no tiene que ver nada. Homogonios, homo igual gonios, acuérdate. Protozoarios, ¿sí? Fibras, aniceto, es los esterocistes. Los esterocistes son células presentes en las cianofitas encargadas de la fijación del nitrógeno. ¿Ya? Vamos a la 51. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Me están preguntando la tuberculosis, la lepra y la tifoidea tienen como agente causal los bacilos. Vamos a ver, acuérdate. La tuberculosis es el famoso bacilo de Koch, ¿sí? La lepra es el bacilo de Hanse, época de Cristo. Y la tifoidea es el bacilo de Eber. Entonces vamos a ir buscando, pues, ¿sí? La tuberculosis, Koch, mira aquí ve, Koch, la lepra, Hanse, y la tifoidea, Eber. La respuesta es la preguntita B, 51. Vamos a la pregunta número 52. Mira lo que me dice. Dice, de las algas que se mencionan, una de ellas predomina sobre todo en agua dulce. Las que predominan en agua dulce, chicos, son las crisofitas. Las crisofitas son las que predominan en agua dulce. Acá me dice actofita, bacilafita, va a ser la manera de flagelos, ¿sí? Bacilanofita, manera de bastones, ¿sí? La paeofita son las algas verdes, las algas pardas, La cholofita, dice cholonofita, eso no existe, ¿sí? Entonces sería la respuesta la crisofita. Son las algas que predominan en agua dulce, pero también algunas van a estar en lagos.
Vamos a la pregunta número, preguntita número 53. Vamos viendo, ¿sí? Dice, actualmente acá, ¿a qué categoría se le conoce como el reino? ¿Sí? Al reino. Vamos a ver. Dice, actualmente, ¿qué categoría se le conoce al superreino? El superreino es el dominio. El dominio se le conoce como el superreino. Es sinónimo de superreino, dominio. El filum, el reino, la superclase, ya son categorías taxonómicas. ¿Sí? Esas categorías taxonómicas, acuérdate de Gregorio Mendel. Gregorio Mendel fue el que señaló esas categorías. ¿Sí? La tribu son la tribu o ralea son las especies que tienen en común. ¿Sí? Por ejemplo, una tribu de indígenas. ¿Sí? Vamos a ver la número 54. Mira lo que me dice. Número 54. Vamos a ver. Es una enfermedad causada por un protista. Enfermedad causada por un protista. A ver, vamos a ver. ¿Qué enfermedad es causada por un protista? Vamos a ir viendo. Acuérdate de algo. La lepra era una bacteria, ¿sí? Un bacilo, ¿sí? La lepra. ¿Qué dices? Bacteria, lepra, era el bacilo de Hansen. El dengue es un virus, ¿sí? Penicillitis, ¿sí? Aquí dice, es un protista, es el toxoplasmosis. Toxoplasmosis, ¿dónde se da eso? Eso se da, chicos, en las heces de los gatos. Las heces de los gatos tienen este protozoario. Mucho cuidado con las mujeres embarazadas, ¿sí? Y las personas que tienen sus defensas bajas. Ese protozoario ataca especialmente a las mujeres embarazadas y a las personas que están con sus defensas bajas. Entonces, cuidadito con las heces del gatito. ¿Sí? Ya, 55. Vamos a ir viendo. Los seres microscópicos, por su locomoción, anfítricos, perítricos, ¿cuáles son? Esa es una clasificación de las bacterias, ¿sí? Tú has visto, monótrico tiene así una bacteria. A ver, mono, es así, ve. Es una bacteria, tiene forma mono redonda, monótrico redonda, lofótrica, mono que tiene un cilio, mono 1, ¿sí? Lofo tiene a los costaditos varios cilios. Anfi, esta bacteria va a tener ambos lados, sus globos de locomoción, ¿sí? Perítricas en todos los lados, en todo el perímetro, ¿sí? Entonces, esos son los medios de locomoción, mono, 1, lofo, varios, anfi, ambos mechoncitos o pelos, son las bacterias. Las bacterias son los que presentan ese tipo de locomoción. Las bacterias. Vamos viendo, chicos, ¿sí? Vamos bien. Hemos hablado de las bacterias. Vamos a ver 56. Me dice, una de las premisas es falsa. Vamos a ver cuál de las premisas es falsa. Dice, vamos a ver. A ver, una de las premisas es falsa respecto a los primeros microscopios. Se inventaron a principios del siglo XVII, lo hemos visto, eso es verdadero. Las moléculas orgánicas, las formas solo los seres vivos, es falso, porque los seres inertes también tienen moléculas orgánicas. Whittaker propuso el esquema de clasificación de los 5 reinos, verdadero, Whittaker. Las membranas plasmáticas se separan en el medio interno celular del exterior, verdadero. Todas las células actuales proceden de una célula inicial, es el común, es verdadero. Entonces la que no corresponde o la que es falsa es la clave B. 56, la respuesta es la B. Vamos viendo. Preguntita número 57. Acuérdate, ¿qué es la mamífera indican? Ahí tenemos el nombre científico del mango.
El mango, mangífera indica, es el mango. Aquí está el género y la especie. Nombre científico, género, indican en la especie. Entonces la respuesta es género, especie. Acuérdate que le indican que es el mango. Mangífera indica es el mango. El manguito, ¿sí? Listo. Género y especie. Vamos a la preguntita número 58. Preguntita número 58 me dice, célula responsable de producir los anticuerpos que actúan contra elementos externos como bacterias, parásitos y virus. Vamos a ver. ¿Qué células son las que están presentes ahí? Mira, me dice, responsable de producir los anticuerpos. Anticuerpos. Ya que hablamos de anticuerpos, vamos a hablar ahí de los glóbulos blancos. De los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. Y también aquí vamos a hablar de los linfocitos. Los linfocitos. Y me dice que tienen que estar en una bacteria, actúan contra los elementos externos, bacterias, parásitos y virus. Si tú das cuenta, glóbulos rojos no tiene que ver, glóbulos blancos en general, pero fíjate, faltan los linfocitos, las bacterias no. Un tipo de glóbulos blancos, linfocitos. Entonces la respuesta sería un tipo de glóbulos blancos, linfocitos. Entonces la respuesta es linfocitos. Muy bien. Vamos bien, chicos. ¿Sí? Vamos bien. Acuérdate. Ya. Listo. Analizando diversos ciclos biológicos, los protozoarios, parásitos que han determinado en la forma parásita. A ver, los protozoarios. Vamos a ver. Ciclos biológicos. Los ciclos biológicos, acuérdate que un protozoario, por ejemplo, el zancudo es el vector, el huésped es la persona. ¿Sí? El zancudo pica, ¿sí? A la persona y dice, y el parásito que determinado en la forma que la parasita es el trofozoito. El trofozoito es la forma larvaria, o es el parásito que está dentro de ¿sí? El zancudo, ¿qué hace? El zancudo pica a la persona y ese trofozoito es lo que contamina a la persona. ¿Sí? Luego dice porozoarios, nuevo citopigio es de los de eulema, bacillus, bacterias, protomastiglo y también las bacterias. Entonces aquí el trofozoito, la respuesta es trofozoito. Vamos viendo, chicos, ¿sí? Vamos bien. Vamos a la preguntita número, a ver, 60. A ver, y seguimos con los protozoarios, ¿ya? Tipo de protozoario que se desplaza mediante prolongaciones citoplasmáticas. Mira, esas prolongaciones citoplasmáticas se llaman falsos pies, ¿sí? Pseudópodos o falsos pies. Esas son las amebas. Y las amebas, un sinónimo es los rizópodos, ¿sí? Los rizópodos son las amebas, ¿sí? Es un protozoario que se desplaza mediante prolongación citoplasmática. Los flagelos, la eulema, acuérdate, la eulema presenta un flagelo. Los ciliados son los que presentan varios pelitos, las bacterias, ¿sí? Entonces son los rizópodos, son los que presentan prolongaciones citoplasmáticas. Los falsos pies, las amebas. Ya, vamos a la número 61. Mira lo que me dice, a ver, preguntita número 61. A ver, me dice, tipo de alga que posee un pigmento capaz de captar la luz. Las que son capaces de captar la luz son las algas rojas.
Las algas rojas son las en zonas profundas, van a captar la luz. Las algas rojas, chicos, sí. Las algas rojas son las que van a permitir captar la luz, las algas rojas. Las algas verdes no, las pardas tampoco, porque son opacas. Las cianobacterias tampoco. Las que son capaces de captar la escasa luz a altas distancias son las algas rojas. Las algas rojas captan la luz. A ver, aquí número 62 ya está. No, 61 ya está. 62. Vamos a ver. Me dice, virus que ataca fundamentalmente a la infección oral y genital. Ese simplemente infección oral y genital es el herpes, pero es un tipo de esper simple. Es el esper simple. Bien puede salir en la boca o bien puede salir en los genitales, ¿sí? ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento del herpes es muy sencillo, simplemente jabón. Coges jaboncito, por ejemplo en el labio, si te sale herpes, coges jabón. El jabón destruye el virus del herpes, ¿sí? El jabón. Inclusive en tus partes, si están en tus partes íntimas, en el pene, por ejemplo, en el penecito, también jaboncito. ¿Cómo es el herpes en el pene? Son bolitas medio blanquitas que sale al costado del pene. Eso simplemente a veces simplemente con aseo, jabón, y te va a pasar lo que es el herpes, ¿sí? Simplemente jabón. Ya, vamos. A ver, aquí ha habido un error en la separata, disculpen, se ha salteado la 67, pero vamos a continuar, ¿sí? Un error en el tipeo. Lo que pasa es que si borras una, se borran todas. A ver, los hongos mucosos en realidad no son hongos. ¿Por qué no son hongos? Porque este tipo va a presentar un plasmodium. Sí, este va a presentar un plasmodium. Entonces, mira, los hongos mucosos en realidad no son hongos porque algunos desarrollan plasmodios. Presentan cloroplastos de la célula vegetal, pared celular con celulosa, los vegetales, parásitos, no tiene que ver nada. Sentido de los flagelos, eso tampoco tiene que ver nada. Entonces se llaman por el plasmodium. Número 67, plasmodium. Vamos bien. Pregunta número 68. Vamos a ver. Pregunta número 68. Preguntita número 68. Vamos a ver. Mira lo que me está diciendo. Rama de la biología que se ocupa de agrupar taxonómicamente por jerarquías. Ya, por jerarquías. Vamos a ver entonces. Acuérdate, taxonomía, sí, la taxonomía no. La taxonomía, Gregorio Mendel es padre de la taxonomía, de ontogenia. Habíamos dicho que la ontogenia era cuando veíamos la formación del óvulo, de la etapa cuando inicia hasta su desarrollo, la filogenia, el árbol genealógico, la evolución de Darwin. La que se va a encargar de agrupar taxonómicamente es la sistemática. La sistemática es por jerarquía, acuérdate, reino, género, especie, ¿sí? Cada uno tiene un poco de jerarquías. ¿Sí? Vamos a ver. Listo. Vamos a la número 69. Vamos a ver lo que dice la 69. Produce una patología denominada lambiasis. Vamos a ver. El Escherichia coli, acuérdate, la Escherichia coli está en el intestino. El Balantylium coli es un protozoario del cerdo. ¿Sí? Trichomona vaginalis, entomoeba estólica, ¿sí? Giardia lambia.
produce una patología, la ambiasis, es el trichonoma vaginalis, ¿sí? La entomoeba histólica es una ameba que está en el hígado. La Giardia landia es un protozoario llamado cara de vieja. La lambiasis es la trypanosoma vaginalis. Trypanosoma vaginalis. Vamos viendo, a ver, vamos viendo, chicos, vamos viendo, a ver. No, a ver. Ya. Ya. Pregunta número 70. Me dice, arqueobacterias denominadas llegan a desarrollarse en manantiales sulfurosos. Manantiales sulfurosos son los que contienen azufre. Y si contienen azufre van a estar a altas temperaturas y van a ser ácidas, altas temperaturas. Busca aquí algo que tenga que ver con altas temperaturas. Mira, ve. Termoacidófilas. Termoacidófilas son las que se van a encontrar en manantiales sulfurosos, en las minas. ¿Sí? Entre las minas también encontramos azufre y también vamos a encontrar esas arqueobacterias o también llamadas bacterias primitivas. Son las primeras bacterias. Son las bacterias primitivas. ¿Sí? Vamos a la preguntita número, 71. Mira lo que me dice la 71. Vamos a ver, marcarla. Marcamos la 71. Ya, y para acá, ¿sí? Aquí la 71. La mayoría de los virus tienen, por lo general, a ver, ¿qué es lo que tiene el insecto? El insecto. A ver, un virus. Vamos a ver, chicos. Los virus tienen proteínas, eso es verdadero. Van a tener ADN, ARN, también verdadero. Dos tipos de ácidos nucleicos, eso es falso, porque bien tiene ADN o bien tiene ARN. Nucleocláxide es de los virus, ácido nucleico localizado en el centro, verdadero. Entonces, el insecto de los virus es dos tipos de ácidos nucleicos. Se creía que los oncornavirus tenían dos tipos de ácidos nucleicos, pero no, los virus van a tener bien ADN o bien ARN. Sí, de acuerdo a su clasificación. A ver, vamos a ver hasta la 71. Vamos a ver la 72. ¿Qué es lo que dice? Problemita número... A ver, problemita número 72. El sistema que emplea para clasificar fue ideado por la clasificación, ¿acuerdas? La sistemática, clasificación. Vamos a ver. Si tú ves aquí, Louis Pasteur era el padre de la microbiología. Microbiología. Louis Pasteur es el padre de la microbiología, ¿ya? Robert Whittaker. Whittaker clasificó en 5 reinos. 5 reinos. Jean-Baptiste Lamarck, él introdujo el término biología, por primera vez. Carlos Linneo es el que la taxonomía, y es la respuesta, la taxonomía. Y la que se va a encargar por medio de las jerarquías es la sistemática. Y Charles Darwin, acuérdate que es la evolución. Entonces, el sistema que emplea para clasificar fue ideado por Carlos Linneo, que era el padre de la taxonomía. Fíjate que aquí vamos repasando varias preguntitas, ¿sí? Preguntitas anteriores, dice 72. A ver, vamos a ver la preguntita número 73. A ver. Dice... Uy, ¿qué pasó? Vamos viendo. Ya. Preguntita número... Ya, vamos a 73. ¿Qué
pasó? A ver, vamos. Dice, los virus que parasitan me dice los virus, la mayoría de los virus que tienen las siguientes componentes, excepto. Vamos a ver. A ver, vamos a ver, chicos. A ver. Ahí está, ya está el error, ¿eh? Ahí está. Los virus que parasitan a las bacterias se conocen como a ver, pasó. Vamos a ver, aquí nomás, ¿sí? Los virus que parasitan las bacterias se conocen como, el nombre de estos virus se conocen como bacteriófagos. Los bacteriófagos parasitan en las bacterias, ¿sí? Los bacteriófagos. Vamos a ver la pregunta número 74. A ver. Me dice, número 74, ¿qué es la cápside? Acuérdate que la cápside es la capa protectora que presenta los virus, ¿sí? Es la envoltura que protiene un virus, ¿sí? La capa silícica de las diatomeas, acuérdate que las diatomeas, estas van a ser algas, punto de anclaje de un flagelo. El flagelo tiene que ver con, acuérdate, la eulema. Envoltura proteica de un virus, esa es la respuesta, es la envoltura proteica de un virus. Una de las capas de una espora, eso es de hongos. El extremo de un esporangium donde están cerradas las esporas, esto también es de hongos. Acuérdate entonces que la cápside es la envoltura proteica que contiene los virus. Acuérdate que los virus se replican, los virus no se reproducen, ¿ya? Los virus están entre el espacio, ¿sí? Entre el espacio, cada virus tiene que tener una célula. Y mira, pero el virus es bien inteligente, no mata a todas las células, porque sabe que tienen que alimentarse, ¿sí? Poco lentamente. Los virus se replican, no se reproducen, acuérdate de eso, ¿ya? Es como si tomaras fotos, se replican. A ver, vamos a ver, número 75. ¿Qué es lo que me dice? A ver, me dice, protozoario patógeno flagelado que parasita en el tracto urogenital. Es un urogenital. Trichonoma vaginalis. Trichonoma vaginalis es un protozoario patógeno que se da en la vagina de la mujer. ¿sí? En el caso de la mujer es doloroso, es asintomático. En el caso del hombre no produce dolor. Bueno, mayormente urogenital se da en las mujeres, ¿sí? En la vagina. ¿sí? El Bacteria coli, ya sabes que es un protozoario. Entomoeba histólica es una ameba. Giardia lamblia o la cara de vieja es un protozoario. Y la Escherichia coli, que ya sabes que la encontramos en el intestino. Ya. Vamos viendo entonces, ¿qué es patógeno y flagelado urogenital? Trichomona vaginalis. No te olvides, Trichomona vaginalis. ¿Qué pasó? Ahí está, listo. Vamos a la 76. Preguntita 76. Tipo de bacteria que tiene la forma de coma. Acuérdate de algo. ¿Qué tipo de bacteria tiene forma de coma? Forma de coma o bastoncitos son los bacilos. Los bacilos tienen forma de coma, acuérdate. Coco, diplococo, coco en forma esférica. Diplococo, ¿sí? 2. Esperilos, forma de heliocéntrica,
vibrio también forma de racimos, ¿sí? Entonces ahí tenemos tipo de bacteria en una forma coma son los bacilos, Vamos a ver. Pregunta 77. Mira lo que dice la pregunta 77. ¿Quién fue el precursor de la penicilina? Ya lo habíamos dicho, ¿di? ¿Quién fue el precursor de la penicilina? Acuérdate, Fleming. Fleming es el precursor de la penicilina. Pasteur era el padre de la microbiología. Robert Hooke, la célula, descubrió la célula, ¿sí? Célula. El Tyndall, el efecto Tyndall es el efecto que se da en los coloides, ¿sí? Y los hermanos Cuvier tienen que ver con la biología también, ¿sí? Entonces, el precursor de la penicilina fue Fleming. Fleming descubrió la penicilina. Vamos viendo. A ver, problemita número, ejercicio número 78, ¿sí? Dice, vamos a ver, 78. Mira lo que me dice, en la reproducción, bueno, ahí debería decir parasexual, no existe, ahí debería decir sexual, asexual, ¿sí? Ahí hay un error de tipeo, ¿sí? En la reproducción es sexual, asexual bacteriana juega un papel importante de conjugación, mira, ve, vamos a ver. Los que juegan, habíamos hablado de las bacterias tenían medios de locomoción, ¿sí? Esos medios de locomoción son los cilios son los pelitos, ¿sí? Esos pelitos de las bacterias, cuando se juntan dos bacterias, por medio de los cilios, se van a atraer y esas bacterias, ¿sí? Se van a conjugar, o sea, se van a reproducir. Y ese tipo de reproducción que se da dentro de las bacterias es a través de los cilios. Entonces acá dice, es la reproducción asexual bacteriana que juega un papel importante en la conjugación son los cilios. Los cilios tienen que ver bastante con la reproducción asexual de las bacterias. A ver, listo. Preguntita número, hemos hecho la 78, vamos a la 79. No es característica de los diplococos. A ver, los diplococos. Diplo son dos, cocos eran forma esférica. Acuérdate que eran forma esférica. Me dice que no es una característica de los diplococos. A ver, vamos a ver. Poseen forma de racimos, o sea, forma de uvas, así más o menos, mira. Los dipococos van a estar unidos y van a asemejar la forma de un racimito de uvas, ¿sí? Me dice, posee forma de racimo los diplococos, es verdadero. Dice, carecen de carioteca, es verdadero, porque no van a tener membrana. Presentan pared celular, también es verdadero. Reproducción asexual, es verdadero. Organismos eucarióticas es la falsa. ¿Por qué? Porque cuando dice eucarióticos no tiene que ver nada, porque las bacterias son animales procarióticos. Entonces la respuesta sería organismos eucarióticos. Muy bien, chicos, esperamos que les haya gustado. Espero que para la próxima clase, ¿sí?, que nos sigan acompañando. Entonces, le damos las gracias por haber participado en la maratón. Esperamos que les haya gustado y cualquier cosita, pues, alguna cosita, estamos para servirlo. Muy bien, chicos, gracias. Chao.